Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad y le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Se trata de dos educadores, una persona muy reconocida en la ciudad, además por su perfil artístico. Hablo de María Elcina Valencia, docente, y el profesor también docente, entonces, Humberto Celorio Benítez, ambos integrantes de la Mesa de Educación del Comité de Paro Cívico, y con ellos vamos a hablar de un tema que pues para todos es conocido como un fundamento, una base del desarrollo de los pueblos. Sin embargo, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Sabemos entonces que la educación es determinante y ellos están haciendo un trabajo enorme desde esta mesa para lograr los acuerdos, para concretar los acuerdos del paro cívico. Para nosotros es un gusto tenerlos entonces en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Bienvenida, María Elcina. Hola, ¿cómo están? Aquí aportando en esta mesa como ciudadana de esta región para, desde mi rol, poder hacer seguimiento a los acuerdos del paro cívico en beneficio del sector educativo de nuestro territorio. Grandes son los logros alcanzados hasta este momento y de ellos vamos a hablar, Humberto, esa preocupación del pueblo de Buenaventura por conocer en qué se ha avanzado, esta que sea una oportunidad. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la oportunidad, compañero Gersaín. Estoy muy contento de estar aquí no solo como educador, sino como representante de un pueblo como el pueblo de Buenaventura, que en el año 2017, con ese movimiento cívico, ese paro cívico, que se convirtió en un ejemplo y un referente nacional y mundial, demostró que es un pueblo que ha recuperado su dignidad. Y como decía uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, el pueblo de Buenaventura despertó para no volver a quedarse dormido. Y entonces hoy queremos dar un parte de victoria de esos avances concretos, tangibles, que hemos logrado en esa interlocución con el gobierno nacional pasado. Y que sigue, por supuesto, las tareas, y esa es una de las cosas a rescatar y a marcar con mayúsculas, y es que pasado más de un año el pueblo de Buenaventura sigue teniendo una estructura de lucha, una organización voluntaria, entre otras cosas, y ese es el caso de la Mesa de Educación, que tiene informes juiciosos y detallados sobre lo que han hecho en materia de infraestructura, en materia de recursos nuevos, ¿cierto? Y por supuesto también definiendo lo que se llaman políticas para profundizar y mejorar la calidad de la educación. Entonces, para empezar, María Elcina, ¿cuál es como la presentación de entrada en términos generales, qué ha logrado la Mesa de Educación? Bueno, yo quisiera precisar así muy general las líneas en las cuales han habido avances. No solamente avances, sino logros específicos, porque nosotros tenemos una matriz de acuerdos, no solamente el acta, sino también una matriz que recoge unos 34 puntos, y de ellos priorizamos algunos, pero me quiero referir a algunos muy puntuales, como es el tema de infraestructura, el tema de política no educativa, el aumento de la tipología, tema de educación superior. Allí tenemos varios aspectos. También está el tema del pacto por la educación, la planta de cargos, la flexibilización de las relaciones técnicas, bueno, entre otros, y de cada uno de ellos podríamos ir puntualizando algunos aspectos. Pues para contextualizar a nuestros televidentes, que no necesariamente tienen que estar en Buenaventura, sino que hoy por las maravillas de la tecnología podemos tenerlos también por fuera de la ciudad, del entorno, podemos recordar que Buenaventura ha registrado durante los últimos años
niveles muy bajos en la calidad de la educación y que hay problemas estructurales reconocidos, las distancias, la falta de recursos, de implementos y de insumos, de ayudas didácticas, todo eso suma y son factores diversos, pues, que contribuyen a que el problema sea creciente, pero hoy desde la Mesa de Educación se pretende precisamente salirle al paso a esos problemas, tanto puntuales como los estructurales. Humberto, ¿cómo lo explica usted? Sí, ya la compañera Alcina delineó algunos de los 14 puntos del acta de acuerdo que firmó la Mesa Técnica con el Ministerio de Educación Nacional. Punto álgido en el cual podemos darle a la comunidad un parte de victoria. Transformación y modernización de la infraestructura escolar, de educación básica y media. En ese sentido, de modernización de la infraestructura, hemos logrado arrebatarle al gobierno nacional 170.000 millones de pesos para invertir en infraestructura, en un rango de tiempo de que va del 2017 al 2023 y con un cronograma de inversión de 25.000 millones de pesos cada año, del 2017 al 2023. Algunos de esos recursos del año pasado ya vienen en ejecución a través de un ejercicio de priorización de sedes educativas, fundamentalmente en la zona rural. Entonces, lo que queremos manifestarle a la comunidad es que conscientes el pueblo de Buenaventura que uno de los principales rezagos en materia de educación es la infraestructura física en la cual nuestros estudiantes están siendo atendidos, infraestructura física que es determinante para generar ambientes de aprendizaje. Hemos logrado 170.000 millones de pesos para, vuelvo y repito, avanzar en un proceso de modernización y transformación de esa infraestructura. Bien, ahora hay todo un desafío y por eso la necesidad de enfatizar ese compromiso ciudadano que surgió en el paro cívico y que debe seguir hacia adelante, y es cómo hacer para que esos recursos se ejecuten con la eficiencia deseable y que no se repitan experiencias anteriores en la propia Buenaventura. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos, compañero Gersaín, porque en la medida en que aún no ha sido activado o llevado a la práctica implementada la ley que crea el Fondo Autónomo, entonces aún no podemos estar de los recursos que logremos alimentar ese fondo, sino que estos recursos que hemos venido logrando hacen tránsito hacia las cuentas de la administración distrital, que está claro que la administración de estos recursos por parte de la administración no han sido realmente claros. Lo que queremos decir es que hay una preocupación, por eso hemos acudido a varias estrategias. Una, estar muy acompañado de los garantes de la implementación de los acuerdos del paro cívico, en particular con la Procuraduría General de la Nación, para que nos acompañe en una acción preventiva de tal suerte que estos recursos se manejen de manera transparente y sean destinados a aquello que fue el propósito de los acuerdos del paro. Ahí tenemos un elemento muy importante, pero además estamos tratando de activar mecanismos de movilización social para que la veeduría popular sea casi que, digamos, el factor determinador que hará que la administración local efectivamente administre esos recursos y le dé la destinación que definió el movimiento cívico, que se definieron en los acuerdos. Ahí tenemos unas situaciones complicaditas, pero bueno, estamos avanzando. Pero además en educación hay otros aspectos claves, si ustedes lo mencionaban. Uno es, se logró que aumentaran el número de profesores, y ustedes hablan de una cosa que se llama tipología. ¿Eso qué es, Elcina? Bueno, yo quisiera, antes de entrar en este tema, ampliar un poquito el tema de la infraestructura, porque para que la comunidad sepa que ya se inició el proceso de mejoramiento y construcción
Está bien. de aulas, ¿sí? Como estos 170.000 millones de pesos se distribuyeron para ser ejecutados en 7 años, entonces ya se inició. Ahí hay algunas instituciones del sector urbano y del sector rural. Para esta vigencia, hasta el 2019 ya están priorizadas las instituciones. Y algunas, de la parte que tiene que ver con el mejoramiento, se ha contratado con la OIM, ¿no es? Con la OIM. Hay otra parte, que lo que tiene que ver con construcciones, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional viene también en la ejecución. Se han hecho ya diseños, se están yendo a las comunidades, a concertar con las comunidades, se prioriza en la mesa, de la cual hace parte la Secretaría de Educación, y bueno, y vamos avanzando en eso. Sobre los recursos para inversión en infraestructura y mantenimiento de instituciones, ¿cuáles son esas instituciones que van a comenzar a verse beneficiadas y cuáles regiones, zonas rurales, en dónde se van a ver esos recursos en este momento? Podemos partir de que las intervenciones que se van a hacer con estos 170.000 millones de pesos están distribuidos en 7 años y es para todas las sedes de las instituciones educativas, algunas con construcciones y otras con adecuaciones. Entre ellas podemos destacar la institución educativa José Acevedo y Gómez en el río Cajambre y la institución Jaime Roux en el río Raposo. También ya están siendo intervenidas a través de la OIM, que está haciendo los mejoramientos, y el Fondo de Infraestructura Educativa del Ministerio, que está haciendo las construcciones. Ya están siendo adelantados los procesos de concertación, y también hay otra sede que está en el Naya, y en la zona urbana tenemos las Américas, la Simón Bolívar, entre otras. ¿Y el tema de las nuevas plazas? Sí, mi estimado Gersaín, el paro cívico, el movimiento cívico, el pueblo de Buenaventura logró 134 nuevas plazas para ampliar la planta de cargos en el municipio. En estos momentos, por la información que tenemos de la Secretaría, de esas 134 nuevas plazas solamente faltan 12 para ser nombradas, para ser incorporadas para ser nombrados los docentes. Es importante que la comunidad sepa que esas 134 nuevas plazas de docentes representan un logro de 4.200 millones de pesos adicionales al año. Cada año, en lo que tiene que ver con los recursos del Sistema General de Participación. Entonces, a todas las cifras que hemos venido manejando hay que sumarle esos 4.200 millones de pesos y allí podrá la comunidad dimensionar realmente la importancia de todo aquello que se ha logrado en la mesa técnica de educación como en otras mesas del movimiento cívico. Ahora, el SINA, los aspectos que tienen que ver entonces con la tipología, que es un concepto, de acuerdo a lo que nos han explicado, que permite a las regiones o a los municipios recibir una cierta cantidad de recursos atendiendo a unas características, a unas cualidades especiales. Y entonces nos han explicado que para el caso de Buenaventura se estaban recibiendo menos recursos que para el promedio nacional, y fruto del esfuerzo del paro cívico se logró reconvertir esos criterios. ¿Cómo funciona eso, el SINA? Bueno, el tema de la tipología, se hizo un gran esfuerzo para atender principios de equidad en el territorio, sabiendo que el territorio de Buenaventura es una de las pocas entidades territoriales que recibía menos recursos que el resto del país. Entonces se hizo un estudio muy minucioso de esa situación y se pensó en que teníamos que equiparar eso. Pero ahí la clave es que, como nosotros en nuestra condición de territorio etnoeducador hemos tenido también una desatención en cuanto a lo que tiene que ver con la variable étnica diferencial en la educación,
Pues pensamos que a través de este aumento de la tipología podríamos tener recursos para en realidad en algún momento de nuestra vida poder tener una educación pertinente, contextualizada y de calidad para nuestro territorio etnoeducador. Entonces, ese ejercicio fue un ejercicio muy importante, con muchas expectativas para ese logro, que el compañero Humberto Celorio muy bien nos puede explicar en detalle de qué se trata, qué se logró y para qué se logró. Bueno, de alguna manera, Gersaín y comunidad que nos escucha, la compañera Alcina ha presentado un panorama más o menos completo del tema. Simplemente para complementar que cuando hablamos de tipología, nos estamos refiriendo al modelo que ha establecido el Gobierno Nacional para caracterizar la prestación del servicio en las diferentes entidades territoriales del país. Y con base en esa caracterización, define unos valores por niño matriculado o por niño atendido. Ya ustedes lo dijeron, estábamos a la saga de esos valores y teníamos ejemplos de cómo un niño de la zona rural de Buenaventura, el ministerio le giraba en el 2016 2.500.000 pesos mensuales, anuales, y en la zona rural de otra entidad territorial con características menos complejas y difíciles de las nuestras, por ese mismo alumno de la zona rural de Buenaventura en preescolar, le enviaban a la otra entidad territorial, en este caso Boyacá, 4.100 millones de pesos. Una diferencia... 4.100.000 pesos por estudiante atendido, una diferencia abismal. Multiplique eso cuando se habla de 50.000 niños. Entonces, logramos en un pulso con el gobierno y a través de un documento técnico que sustentamos ante los funcionarios, los técnicos del Ministerio de Educación Nacional y del Departamento Nacional de Planeación, sustentamos un documento técnico donde demostramos que Buenaventura requería de una tipología especial para nivelarse o estar por encima del promedio nacional. No hubo argumentos en contra de Gersaín, ahí sí tenemos que felicitar al equipo técnico de la mesa, y aceptaron producir un documento de distribución que fue el documento 27 de febrero del 2018, un documento nacional solo para Buenaventura, donde se le asigna una tipología adicional a la que ya había sido aprobado en el marco de la aprobación de la tipología para todo el país, la regular, una tipología especial solo para Buenaventura que le garantiza recursos adicionales anuales por 25.600 millones de pesos. Eso no para el año 2018, sino esa cifra aumentada por el IPC cada año, sucesivamente. Entonces, con esos recursos la pregunta es ¿qué hacer? Esos recursos en la propuesta técnica que se sustentó el 3 de octubre del 2017 ante el Gobierno Nacional, esos recursos son para implementar la etnoeducación en el territorio. Nosotros somos de acuerdo con el decreto 143 del 2005, somos un municipio etnoeducador. Así como en la ley 115, en el capítulo de poblaciones, se habla de etnoeducación, en las normas se habla de etnoeducación, pero no han sido habilitados los recursos para implementar la etnoeducación. Esta tipología apunta a eso. Por eso, en el mismo estudio técnico hay 9 acciones afirmativas que son las destinatarias de esos recursos. Acciones como, por ejemplo, investigación etnoeducativa, formación de los docentes en etnoeducación, la transición de proyecto educativo institucional a proyecto etnoeducativo, y así hay un conjunto de acciones afirmativas que deben ser implementadas, apalancadas por estos recursos, pero tenemos una dificultad,
compañero Gersaín y comunidad en general, y es que estos recursos, desafortunadamente, ya el ministerio hizo la tarea enviando 10.000 millones de pesos de esos 25.600 millones de pesos. Ya el Ministerio de Educación Nacional giró 10.000 millones de pesos. Desafortunadamente, esos 10.000 millones de pesos llegaron a las arcas de la administración distrital y están siendo invertidos en lo que no debe ser, en una cosa muy distinta a lo que estableció el estudio técnico. Por eso nos hemos dirigido a la Procuraduría y estamos haciendo esta denuncia ante la comunidad del pueblo, para que a través de esa veeduría social, esa veeduría comunitaria a la cual nos referimos al comienzo, empecemos a presionar todos para que estos recursos tengan el impacto y el propósito real para el cual fueron logrados. El SINA, lo acaba de decir Humberto, ya lo habíamos mencionado. Hay todo un desafío de cómo canalizar esos recursos e invertirlos de manera eficiente. Ahí viene entonces el tema de las veedurías, pero ustedes tienen otros logros para Buenaventura y tienen que ver uno de ellos con el Pacto por la Educación. ¿Eso en qué está? Que es un documento que incluso se había venido trabajando desde antes del paro cívico y es una propuesta novedosa para el caso de Buenaventura. ¿En qué está ese aspecto? Bueno, el Pacto por la Educación, el objetivo es elevarlo a política pública. Para eso se proyectó desde la Oficina de Planeación del Ministerio un documento de análisis del pacto, de análisis, de caracterización, digamos, que con esa base pues sirve para elevarlo a política pública. El documento se construyó, se analizó por parte de la mesa y se devolvió al ministerio, pero en este momento pues estamos esperando reactivar las conversaciones para continuar el proceso. Está en proceso, no se logró culminar en el anterior gobierno. No se logró elevar. Bueno, estamos nosotros llegando al final de nuestro programa. Son, como ustedes podrán entender, muchos los temas y probablemente se quede algo pendiente. Ya miraremos cómo próximamente los tenemos ustedes, pero cómo redondeamos entonces para nuestros televidentes, Humberto, cada uno de ustedes con un cierre muy corto de 30 segundos, ¿cómo concluyen ustedes como la visión que tienen para compartir con el pueblo de Buenaventura sobre el tema? Bueno, informarle al pueblo de Buenaventura, darle las gracias por todo lo que han hecho desde el 2017 con este paro cívico y decirles que en lo que tiene que ver con educación tenemos un acumulado de logros de 230.000 millones de pesos y que dependerá mucho de su participación, de su vigilancia, de su veeduría, de su movilización, que estos recursos sean manejados de manera transparente y tengan el impacto que debe tener. Agradecer sinceramente también al Comité Ejecutivo del Paro Cívico, que nos ha apoyado mucho en la mesa, que nos ha acompañado y que gracias a ellos hemos logrado ser muy productivos en esa interlocución con el Gobierno Nacional. El SINA, el cierre suyo, pues para nuestros televidentes en este programa en que se resume para Buenaventura los logros más representativos de la Mesa de Educación. Teniendo ya los aspectos hablados en logros en tipología, en estampillas pro universidad, en política educativa, en plazas, sobre la planta de cargos, etcétera. Yo sí quisiera invitar a la comunidad, no solamente los educadores y educadoras, sino a la comunidad en general, que sirvan de veedores, que la Mesa de Educación es un espacio abierto, que participen, que este proceso no queda allí donde lo dejamos cuando terminó el glorioso paro cívico, sino que ha sido un proceso de construcción y de trabajo durante todo este largo año. Entonces, participen, vincúlense a este proceso de veeduría, de seguimiento, de construcción académica que venimos llevando a cabo. En la mesa está, el presidente de la mesa es el compañero Jesús Angulo, el presidente del sindicato, el relator, el compañero Hamilton. Si desean participar, comuníquense y hagamos parte de este proceso. A ustedes muchas gracias, sabemos que el trabajo continúa, todo tiene
hacia el futuro entonces un escenario de grandes desafíos y tareas, y por la misma razón estamos también convocando al pueblo de Buenaventura a estar muy atentos. Nosotros desde aquí, desde Diálogos de Ciudad, estaremos pendientes y seguiremos acompañando los esfuerzos para compartir con los televidentes de Diálogos de Ciudad todos los avances. A ustedes mil gracias y los invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.